Quiero que a esta hora saludemos a Sandra Milena Jaramillo. Ella es la agente especial interventor de la EPS Famisanar, esa persona que designa la Superintendencia Nacional de Salud para que haga la intervención de Famisanar. Así que, doctora Sandra Milena, muchas gracias por estar a esta hora en Sigue la W. Un saludo muy especial para todos y gracias por la invitación. Bueno, antes de irnos de esos resultados, yo quiero, doctora Sandra, que nos diga por qué en específico el gobierno tomó la decisión de intervenir a Famisanar. Bueno, varias causales que motivaron esta intervención y que están expuestas en la resolución. La EPS tenía incumplimiento en estándares de la habilitación que debemos cumplir las EPS para operar este sistema. Igualmente, problemas en cuanto a quejas, peticiones, quejas, reclamos, tutelas, incidentes de desacato por parte de los usuarios. También deterioro e incumplimiento en los indicadores de habilitación financiera de la EPS Famisanar. Principalmente esos son los motivos y frente a estos motivos, pues que también se ven reflejados en los resultados en salud y también fueron causal de la intervención, nosotros elaboramos el plan para poder corregir estas causales. Bueno, doctora Sandra, ya han pasado más de 6 meses desde que justamente usted tomó en propiedad esta EPS Famisanar. Díganos, en su momento cuando usted la recibe, ¿cómo estaba el tema de las deudas, los acreedores y cuál ha sido el avance hoy 6 meses después? Bueno, el tema de las deudas es un tema importante. Realmente resolver de fondo todas las situaciones que originan la medida toma tiempo. Lo que nosotros hacemos inicialmente es el diagnóstico, posteriormente formulamos el plan de actividades y en este mismo periodo tenemos que estabilizar la red prestadora de servicios para poder continuar garantizando el acceso a todos los servicios de salud. Nosotros hemos tenido una estrategia de dar un flujo de recursos con los recursos que recibimos mensualmente de UPC, con lo que podemos recuperar de cartera, con los recursos de presupuestos máximos, dar un flujo adecuado a los prestadores que están en este momento brindando la atención a todos los usuarios de Famisanar. Las deudas anteriores al proceso de intervención está previsto que se resuelvan a través de un plan de reestructuración institucional que implicará seguramente el aporte de los excedentes que podamos generar en la operación en periodos futuros y aportes también de los accionistas de la EPS. Puntualmente, doctora Sandra, como para tratar de mirar, y sí, son 6 meses los que usted lleva, todavía falta un poco de tiempo, pero a hoy, ¿se han mejorado un poco esos índices de deuda, ese pasivo, o todavía no se puede cantar victoria al respecto? Pues la primera etapa es buscar la estabilidad, es decir, que no estemos generando pérdidas. En ese sentido, logramos una disminución de 13 puntos en la siniestralidad, es decir, en el costo frente al ingreso que nosotros recibimos para atender a los usuarios, y logramos reducir en más del 50% las pérdidas que se reflejaron en el año 2022 frente a las reflejadas en el año 2023. A esto le hacemos un seguimiento mensual y, como les digo, la idea es lograr llegar a un punto de equilibrio e incluso a generar margen que quede libre para poder resolver en un tiempo futuro esas deudas que están del pasado. Una pregunta clave a la hora de mirar este asunto financiero de la EPS o de las EPS es la UPC, la unidad por capitación, que es finalmente lo que les pagan ustedes, el gobierno, el ADRES, por cuenta de cada paciente. De lo que usted ha visto de septiembre a hoy, esa unidad de capitación se tiene que revisar, ¿está bien? ¿Se está pagando lo justo a las EPS? Pagando oportunamente porque la UPC se recibe de manera anticipada. Tiene unas variables para hacer las diferenciales dependiendo de la población, de la dispersión, de las zonas donde es más costosa la atención. Sin embargo, pues lo que la EPS ha experimentado es que la UPC ha sido insuficiente. En este sentido, consideramos que hay que trabajar en 2 vías. La primera, pues, es lograr eficiencias a nivel del manejo de la EPS, de su red de servicios, de su costo, de su auditoría médica, de la pertinencia, de la efectividad, obviamente en el manejo de los usuarios para que la UPC alcance más, y también seguramente un esfuerzo por parte del presupuesto nacional y del gobierno para que se logre aumentar
un poco más esta UPC de manera que logremos ese equilibrio. Entonces estamos trabajando pues en los dos sentidos, y digo estamos trabajando porque nosotros hemos aportado información que sirva de base para poder hacer estos análisis al ministerio, y puntualmente nos esmeramos mucho para que la información de 2023 que vamos a presentar para analizar la UPC del 2025 pues tenga una mayor calidad y pues obviamente sirva de base al ministerio para poder tomar una determinación en este sentido. Claro, interventora de la EPS Famisanar, quiero preguntarle muy puntualmente lo que le importa también a la ciudadanía, porque con todas estas noticias de las intervenciones, pues en últimas la gente se pregunta qué tan traumático va a ser para la atención en salud cuando una EPS es intervenida. Sinceramente, ¿usted nos podría decir qué tan traumático ha sido para los usuarios de Famisanar esta intervención, o el usuario no lo siente, o realmente mejoran los servicios a la hora de llamar para citas médicas, procedimientos pendientes? Al usuario, ¿qué le puede decir? Bueno, nosotros en este sentido hemos tenido un muy buen resultado, porque desde el primer momento nos acercamos a la red prestadora de servicios, a nuestros aliados estratégicos, haciendo reuniones con cada uno de los gerentes y de los equipos de las IPS que nos atienden a nuestros usuarios para informarles qué era la intervención. Les emitimos comunicados, les hemos dado tranquilidad, transparencia en cuanto a la programación de los pagos, a los flujos de los recursos, y esto ha permitido que ellos se mantengan con nosotros. Al nosotros tener una red prestadora de servicios estable, pues los usuarios no sienten el traumatismo porque no hay rechazo ni hay dificultad para acceder. Normalmente en el funcionamiento de una entidad puede haber entrada de nuevas IPS, salida de otras. Esto es algo de la dinámica normal de las entidades, pero la verdad en este momento contamos con una red de 1.176 IPS que nos ayudan a poder garantizar la prestación de los servicios. ¿Cómo se materializa o cómo uno puede decir si esto es así o no es así? Y es a través de las quejas que presentan los usuarios, las cuales han tenido una reducción del 12% entre septiembre del año 2023 y febrero del año 2024. Es decir, que si las quejas están disminuyendo, significa que hay menos barreras de los usuarios para acceder a los servicios. No quiere decir que estemos en una situación perfecta, seguimos mejorando día a día, porque hay dificultad a veces en la disponibilidad de algunas especialidades, de algunos recursos para poder atender. En oportunidades hay desabastecimiento de algunos medicamentos en el país. Entonces, por supuesto, cuando estas cosas pasan, se siguen generando las situaciones, las barreras, digamos, o las dificultades para los usuarios, pero es algo que hay que gestionar día a día. Yo quiero transmitirle aquí una pregunta que nos llega a través del chat del YouTube Live, que me parece además absolutamente pertinente para lo que estamos hablando. Escribe Yolanda Vera. Doctora, o sea que la intervención a Famisanar la está salvando de morir. ¿Usted qué diría respecto a esta inquietud que nos plantea Yolanda? O sea, el propósito de la intervención justamente es solventar, digamos, superar esas causales que le dieron origen, fortalecer todos los procesos, mejorar la atención a los usuarios y también lograr una sostenibilidad financiera. Entonces, si bien es cierto, la situación era compleja al momento inicial, la recuperación va siendo gradual y lo importante es que haya una senda de mejoramiento y una proyección a largo plazo. Ese plan de reestructuración institucional, pues digamos que dará un escenario de mediano plazo para que en ese escenario la EPS salga adelante y no tenga que ser liquidada. Ese es nuestro principal propósito. Yo tengo una pregunta en esa misma línea de nuestro oyente, y es que usted nos dice, pues nos da unas muy buenas noticias, y eso es muy, muy importante poderlo analizar hoy, y es que justamente esas quejas por parte de los afiliados de la EPS Famisanar se han reducido significativamente. Sin embargo, esta semana, pues dentro de los actores que han hablado del sistema de salud, ASEMI, la presidenta de ASEMI dice que normalmente no hay un caso exitoso de una EPS que sea intervenida y que no tenga que ser liquidada. Entonces mi pregunta es, hoy con la información que usted tiene, Famisanar, ¿está más cerca de la recuperación o de la liquidación? Famisanar está más cerca de la recuperación. Yo tuve la oportunidad de escuchar las declaraciones de la doctora Ana María y también tuve la oportunidad de compartirle nuestros boletines, pues ella con tanta información que hay que manejar y tantos temas que hay actualmente no había estado
tan de cerca con los resultados y con las cifras nuestras, y pues gratamente sorprendida con los resultados después de que se los compartí. Pues dijo, desconocía esta información antes. De todas maneras, para ella y para el gremio es preocupante, digamos, todo el movimiento que hay, por ejemplo, lo que está sucediendo con Compensar, etcétera, pues es preocupante y este es el sentir que ellos tienen, pero en realidad pues los resultados nuestros pues nos acompañan afortunadamente y esperamos seguir haciendo un trabajo juicioso día a día para ir mejorando. Interventora, ustedes recibieron Famisanar con algunas deudas. ¿Cómo está ese pago a los proveedores, a quienes se les debía? ¿Se ha logrado también subsanar todo esto? Nosotros estamos brindando un flujo adecuado, corriente, es decir, de las atenciones que se vienen prestando mes a mes, y todavía no hemos iniciado el pago de deudas anteriores, excepto, por ejemplo, pagos de presupuestos máximos, que en el caso que nos dieron ya recursos de la insuficiencia del 2023, pagamos deudas anteriores a intervención, o de otros servicios que nos prestan para nuestro plan complementario, se han saneado deudas anteriores a intervención, pero el grueso de los pasivos anteriores a la intervención se van a resolver a través del plan de reorganización institucional. Ustedes siguen, doctora Sandra, unos indicadores que además permanentemente está presentando la Superintendencia de Salud, que son los indicadores de PQRs, de reclamaciones, de tutelas para acceder a algunos servicios. ¿Usted nos puede de pronto dar algunas cifras de evolución? ¿Qué ha pasado en septiembre? ¿Qué pasó en diciembre? ¿Qué pasó en marzo? Como para que podamos nosotros también tener una proyección de la realidad hoy de Famisanar hace 6 meses y ahora. Claro que sí. Las tutelas se duplicaron entre el año 2022 y 2023 para la EPS. Cuando inició el proceso de intervención, tanto las quejas como las tutelas en el primer mes se incrementaron, pero a partir de ahí empezaron a disminuir y nosotros a esta fecha registramos una disminución del 18.6% en las tutelas, comparando el mes de octubre con el mes de febrero. El mes de octubre fue donde llegamos como al pico y de ahí a febrero hemos tenido una reducción de 18.6%. Sin embargo, es un tema que tenemos que seguir y que trabajamos semanalmente con todas las gerencias regionales y zonales para que estas tutelas vayan disminuyendo mediante la garantía del acceso a los servicios a los usuarios. Claro, interventora, porque de pronto pues hay personas que simplemente se cansan incluso de interponer recursos y de tutelas, porque nos están llegando varios comentarios. Por ejemplo, dice Alfredo, ya es traumático, yo tengo a mi suegra madrugando todos los días para una cita, esto hace 6 meses y nada que se la dan, es una paciente con marcapasos que debe estar en control, no imaginen la cantidad de abuelitos, de viejitos, de personas de la tercera edad haciendo filas. Entonces, pues esas personas que sí consideran que ha sido traumático el proceso de intervención, ¿qué se les puede decir? Porque claro, en el panorama general ustedes tienen unas estadísticas, pero pues la persona no le interesan esas estadísticas, sino que le interesa es que le puedan tener un servicio digno de salud. ¿Qué pasa con esos casos que siguen presentando problemas y dificultades? ¿Qué les dice? Claro, nosotros entonces en ese sentido cada semana hacemos nuestro comité de PQRs y también de tutelas en el cual vamos a la causa raíz. Entonces la dificultad es en el acceso a la especialidad de cardiología, por ejemplo. ¿En qué municipio? No, que es en Soacha, que es en Cota, que es en Bogotá. ¿En qué IPS está el problema? Y con los gerentes entonces buscamos las formas de aumentar la capacidad con las prestadoras, o si toca abrir otro contrato con otro prestador porque este ya no tiene la capacidad. Entonces, de ese modo gestionamos pues lo que requerimos. También estamos adelantando un programa de capacitación con todos los médicos que hacen la atención primaria para que los usuarios, primero que todo, se remitan cuando se requieren remitir a la especialidad o la subespecialidad, y segundo, para que vayan con los exámenes básicos, de manera que cuando tengan ese acceso a la primera consulta, el especialista les pueda resolver allí su patología, formularlos, orientar su tratamiento, y no que él tenga que darles una orden para que vuelva a un control con unos exámenes, y lo cual
va dilatando y va congestionando mucho más. También hay un factor muy importante que es la inasistencia de los usuarios a las consultas. Más o menos el 11% de las consultas que están bien escasas se pierden por falta de asistencia de los usuarios a las consultas y no llaman a cancelarla. Entonces, en eso también estamos generando como un piloto para poder darles una herramienta a las IPS de modo que confirmen con los usuarios y reciban las cancelaciones y puedan darle cupos a otros pacientes. Entonces, son muchas las estrategias que desarrollamos para ir mejorando y entendemos que cada usuario necesita la solución de su situación. Chat del YouTube Live, Antonio Reza. Solo hace un día fue la intervención, no se puede resolver todo de un tajo, lo que viene mal, ¿será que les dan tiempo? Claro, don Antonio, por eso nosotros decidimos hablar con la interventora de Famisanar, porque es que esta intervención por parte de la superintendencia arrancó en septiembre del año pasado, y por eso estamos muy atentos escuchándola, y además, debo decirlo, Paula, sorprendiéndonos muy gratamente, porque lo que nos indica ella es que cogió una EPS en muy mala situación y le está volviendo la vida. Y lo más importante, mire, le leo otro comentario, lo hace Armando Sánchez. Estoy afiliado a Famisanar, se siente el cambio. Excelente, doctora Jaramillo. Ojalá más pacientes de Famisanar se pudieran conectar a esta hora a nuestro YouTube Live para leerlos y poder tener una visión completa. Porque si en realidad las cosas están cambiando, eso es algo de aplaudir. Eso es algo que yo creo que sería el colmo que no celebráramos como colombianos, que el resultado de una intervención sea bueno. Qué bueno que las cosas pasen así. Qué bueno que se le pueda dar un respiro y sobre todo que al menos una EPS intervenida nos muestre que la intervención funciona. Sí, Juan Pablo, es muy importante y yo quiero preguntarle en la interventora cuál ha sido, o sea, qué ha sido lo más difícil en este proceso de intervención, porque una vez se hacen estos anuncios, pues empieza el nerviosismo no solo en los pacientes, sino también en las IPS y demás. ¿En algún momento ustedes han percibido que las IPS no prestan los servicios de la misma forma o de pronto se limitan un poco, interventora? Pues de pronto lo más difícil ha sido en oportunidades la desinformación, es decir, han circulado, por ejemplo, mensajes que nosotros ya estamos en liquidación, que nos estamos liquidando, que nos vamos a liquidar. A los usuarios los llaman de pronto agentes que hacen afiliación a otras entidades y les dicen que ellos se tienen que trasladar. Entonces, esto pues es como un poco lo complicado y es esa desinformación. Obviamente nosotros trabajamos mucho con campañas de comunicación a nuestros afiliados directa por los diferentes medios para que no se trasladen, para que sepan que pueden confiar en nosotros y que no crean en esos cuentos que están recibiendo. Entonces, un poco lo difícil ha sido esa parte externa que genera temores, y cuando vemos que hay algún comentario así, pues de una vez nos acercamos a las IPS, buscamos de dónde está saliendo este comentario y por qué está saliendo, y pues de esa manera lo hemos logrado mitigar. Dice Sinergiat, mi sobrina tuvo bebé en diciembre, la atendieron en Famisanar, muy bien. Dice también Nidia Gil Santana, Famisanar está buena, dice mi papá, funciona súper. Pero mire, me llama la atención esta pregunta que hace Luciano Cabal y me parece interesante y sobre todo usted nos puede dar aquí mayores datos, doctora Sandra. ¿Cuántos afiliados perdió Famisanar en el momento de la intervención? Porque de pronto ese alivio también se da porque mucha gente salió disparada. ¿Qué nos puede decir al respecto? Pues particularmente Famisanar en la resolución de intervención le limitaron la capacidad de afiliación, es decir, que nosotros no podemos en este momento afiliar nuevos usuarios. La salida de usuarios es algo normal que se da en todas las entidades, pero se reponen con usuarios nuevos que van ingresando. Nosotros tuvimos que recortar la fuerza comercial porque hoy en día solamente podemos vender productos del plan complementario y traer de pronto usuarios que son por integración familiar o afiliar los recién nacidos. Esta desafiliación no fue instantánea porque pues todo tiene como unos procesos, pero en todo el tiempo que llevamos, nosotros iniciamos con 3 millones de usuarios y a la fecha tenemos 2.914.000 usuarios. Entonces se han perdido usuarios muy valiosos para nosotros, pero no ha sido un retiro masivo de afiliados porque pues ellos han sentido la confianza de continuar afiliados a Famisanar. Bueno, mire, dice Graciela Fosca, ¿no? Hicimos el llamado que se conectaran los afiliados a Famisanar y lo están haciendo. Graciela Fosca, estoy en Famisanar, tengo un problema en mis ojos, me han atendido al 100%. Janet Cárdenas, a mí me dan buen servicio en Famisanar, soy hipertensa, con problemas de huesos, medicamentos han mejorado mucho. A ver, le leo otro.
María Elena Páez, Famisanar envía mensajes a los usuarios que no están en liquidación, hacen recorderis de cita y están en campañas especialmente para mujeres. Quiero encontrar, y no por llevarle la contraria, doctora Sandra, pero quiero ver si de pronto aparece alguien con algún mensaje negativo, porque igual hay que leerlo. Pero si no, la felicito porque en realidad esto habla de un trabajo muy bien hecho. Adelante, Paula. Así es. Yo quiero preguntarle, interventora, aproximadamente cuánto tiempo puede durar este proceso. Es decir, ¿cuándo usted puede salir a decir definitivamente nosotros recuperamos a Famisanar o definitivamente tenemos que ir a liquidación? Bueno, la medida de intervención está por un año, es decir, hasta el 15 de septiembre del 2024. Nosotros tenemos como meta presentarle a la superintendencia el plan de reorganización institucional en mayo. Si ese plan es aprobado, digamos, en julio, agosto, en septiembre, pues en ese momento podría la intervención levantarse y se entrega nuevamente a la administración de los accionistas en el marco de ese plan que sigue siendo supervisado por la superintendencia. Si por alguna razón, digamos que se alarga un poco ese tiempo de aprobación, tenemos que reformular, tenemos que hacer acatar algunas instrucciones de la superintendencia al respecto, pues se puede prolongar unos meses más allá. Pero pues el proyecto es que dentro del primer año que nos dieron de plazo para la intervención logremos superar las causales y dejar la entidad encauzada en un plan de reorganización para que continúe adelante. Llegaron un par de comentarios, los estoy viendo aquí, se los comparto, doctora Sandra. Dice, Omar López, somos prestadores de servicios de Famisanar, hace un año no recibimos pagos, solo glosas, miles de trabas, al final no pagan, tuvimos que suspender servicios. Dice Araceli González, el trato del equipo ha sido más humanitario y les va bien. Juliet Rodríguez dice, es mentira que todo sea perfecto, mi papá lleva esperando una cirugía de menisco hace más de 17 meses. Arranquemos con el tema de los prestadores de servicios, ya vamos cerrando esta entrevista, doctora Sandra, pero las deudas, ustedes las reconocen, ¿todavía hay deudas con prestadores de servicios y estas pueden ser de hace más de un año? Claro que sí. La cartera que se está moviendo o el flujo de recursos está desde los servicios radicados o las facturas radicadas en Famisanar de agosto hacia adelante. Entonces, si de repente una institución tenía deudas anteriores, en este momento posiblemente no ha recibido aún pagos, a menos que sean de presupuestos máximos, como había explicado antes. Entonces, es posible que algún prestador pueda no estar recibiendo o pueda no haber recibido recursos, pero debe ser un prestador no activo actualmente en Famisanar. Nosotros la programación de pagos la publicamos en la página de Famisanar cada mes y ellos saben desde el primer viernes de cada mes, hoy se publica, ya debe estar publicada, qué recurso van a recibir cada una de las IPS y por qué fuente de financiación. Si ellos encuentran que su programación de pago no es acorde a la prestación, inmediatamente se dirigen a nosotros, nos llaman, nos escriben, nos reunimos y miramos cómo podemos mejorar ese flujo de recursos. Pero la relación con las entidades que prestan los servicios a los usuarios de Famisanar hoy es una relación en un flujo de recursos adecuado. Y me llegan dos relacionadas con pacientes. Escribe Gloria, mi esposo y yo pertenecemos a EPS Famisanar, tenemos plan complementario. Uno dura el día entero llamando, no contestan, no hay prácticamente especialistas. Las citas con los pocos especialistas que tienen son demoradas. Y nos escribe también Alfred, soy paciente Famisanar, me dicen que pida las citas por la aplicación, pero nunca funciona. ¿Qué se le puede decir a estos pacientes que tienen esa pesadilla que además uno la entiende? O sea, uno demorarse un día esperando que le puedan atender el teléfono, que le digan por la aplicación no funciona. ¿Qué responderles, doctora Sandra? Bueno, hay dos momentos o dos formas como los usuarios se acercan a estos canales, como las llamadas y demás. Una es la que se dirigen hacia Famisanar, que es Camila, que es nuestra asistente virtual, y esta es para solicitar autorizaciones, para solicitar certificaciones, para poner peticiones y este tipo de trámites, o para conocer cuál es la red de servicios. Ya para pedir las citas se piden directamente en los prestadores de servicios, es decir, en cada una de las IPS donde están los especialistas, donde hacen los exámenes. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos haciendo la estrategia de cliente oculto, que es a través también de nuestro operador, estar haciendo llamadas para saber cuál es el tiempo de respuesta de los prestadores cuando vemos que hay demora en el tiempo de respuesta o cuando las citas que ellos van a dar no están cercanas, no están dentro de lo pactado, pues los llamamos y les decimos necesitamos un plan de mejoramiento para que nuestros usuarios puedan ser atendidos, para que ustedes contesten el teléfono, para que les asignen la cita. Entonces, sin duda, se pueden presentar este tipo de situaciones, pero bueno, generalmente en PAC, por ejemplo, ellos tienen una red bastante extensa,
tanto de instituciones como de especialistas particulares. Entonces sería un poco como consultar mejor toda la guía, todo el directorio que les tenemos dispuesto para que puedan acceder más fácilmente a estas citas. No, pues Paula, es que miren, nos siguen llegando. Mira, aquí por ejemplo, es que, claro, uno abre la puerta del tema de la salud y es algo que genera muchas preocupaciones. Mire, don Alpert dice, cuando estaba en Café Salud cuando se quebró, me redireccionaron automáticamente a Famisanar, pero era terrible, me cambié a los que direccionaban a Colsubsidio y les iba bien. Esa diferencia seguirá. Es que, bueno, es que ahí sí nos quedamos, Paula, con muchas preguntas, pero yo quiero quedarme con el tono optimista de esta entrevista, Paula, porque me parece importante escuchar a una interventora que por lo menos por ahora lo que nos dice es que los resultados se están viendo. Hay que esperar qué va a pasar con las otras intervenidas, ¿no? Sí, señora, hay que esperar, pero pues como usted dice, Juan Pablo, queremos agradecer a Sandra Jaramillo. Ella es el agente especial interventor de esta EPS Famisanar, así que muchas gracias por haber estado en Sigue la W y por supuesto esperamos que le vaya muy bien con este trabajo, con esta EPS. Muchas gracias. Una feliz tarde para ustedes y para toda la audiencia y todos nuestros afiliados que sigan contando con nosotros. Gracias. Hacemos una pausa. Esto es una primicia, ¿no? Sí, Nunca se había escuchado, Andrea, a esta interventora, y este corte de cuentas viene bien para imaginarnos qué puede pasar con las otras EPS intervenidas esta semana, más las que puedan venir, ¿no, Andrea? Claro, esto es importante, analizar cada tema, como usted dice, sin alarmismo, pero sí actuando, ponerse en marcha una estrategia para ayudar al usuario. Ella dice que está más cerca de salvar Famisanar que de su liquidación. Así que, bueno, es una buena noticia.